Buenas, buenas, bienvenidos una semana más al canal. Y por fin os puedo traer la reseña, imagino que esperada, del libro que he estado leyendo básicamente el mes de junio. Creo que es muy conocido y se llama Cometas en el cielo del autor afgano Khaled Hosseini. Del autor ya había leído previamente Y las montañas hablaron, que lo pondré por aquí. Y tengo que decir que quedé fascinada. Es un autor que me ha impresionado por su forma de escribir, de contar las historias. Es una forma sencilla, una forma que conmueve, porque no omite detalles, dice lo que quiere decir con las palabras justas y no nos anda con rodeos. En ambos casos nos vamos a Afganistán, su país natal, y en ambos casos los protagonistas son niños. En el caso de Cometas en el cielo, que es la novela de la que vamos a hablar hoy, conocemos a dos niños muy amigos, cuyos padres son también muy amigos. Ambos niños son huérfanos o no tienen madre por distintos motivos. Uno de ellos es huérfano y otro podemos decir que lo abandonó su madre, porque era una persona, no tenía una vida decente, por decirlo así. En ambos casos solamente se crían con su figura paterna y una mujer que los amamantó a los dos. Eso les hace tener un vínculo más cercano todavía que el de simples amigos. ¿Por qué cometas en el cielo? Pues cometas en el cielo es porque a lo largo de toda la historia se nos va hablando de unas cometas que estos niños volaban en su infancia, siempre estaban juntos y consiguieron una gran destreza en el manejo de este aparato, de estas cometas. Recordamos que estamos hablando del Afganistán de los años 80, 90 del siglo pasado, nada que ver con lo que hay hoy. Otro de los hobbies que nos trae uno de nuestros niños son Hassan y Amir. Amir es un niño que sabe leer y escribir, y ese es otro de sus hobbies, la lectura y la escritura. Sin embargo, Hassan es un niño analfabeto que no sabe leer ni escribir porque es el sirviente en la casa de Amir. Tanto él como su padre son personas a las que no se las trata mal, al contrario, pero tienen sus labores de sirviente y son, digamos, como una casta inferior, aunque para Amir no lo sea. Tienen un vínculo muy fuerte desde muy pequeños y nada hace presagiar lo que ocurre, y es que esa amistad se rompe, se desquebraja, y todo es por una traición de Amir a Hassan, una traición que le llevará a no volver a verle nunca, una traición cuya culpa le acompañará siempre. Algo se podía haber evitado y que él no quiso o no supo hacer, dada su juventud, pero que fue un antes y un después. Esto es un resumen así muy rápido de la infancia y primera adolescencia de estos dos personajes. De Afganistán nos trasladamos a los Estados Unidos porque Afganistán estaba sufriendo un cambio de gobierno donde entran los talibanes y ya no tenían la vida tan buena, por decirlo así, que tenían antes. Y Amir y su padre se trasladan a los Estados Unidos. En eso sí hay una igualdad con Khaled Hosseini, porque este señor actualmente vive en los Estados Unidos, no recuerdo exactamente dónde, creo que es en San Francisco, y ahí vive con su mujer. No sé si habrá vuelto a su país, pero el caso es que este señor sigue allí y es escritor. Vemos con mucho detalle, con mucho sentimiento, esa llegada al país extranjero, sin conocer la lengua, sin conocer la cultura, prácticamente sin trabajo, sin una casa. Y también queda muy bien reflejado ese esfuerzo
esa valentía de empezar desde cero y cómo lo consiguen, cómo el padre de Amir consigue un trabajo agotador, pero consigue que su hijo vaya a la universidad, que es lo que siempre él ha querido. Se licencie en, digamos, letras o filología, como cada uno quiera expresarlo, y se convierte en escritor, lo que él siempre ha deseado realmente. Porque, si recordamos, él lo que hacía era por las noches o en tiempos libres, cogía una novela o un libro o revista y se dedicaba a leer para que Hassan pudiera disfrutar de esa lectura que él no podía hacer porque no sabía leer ni escribir. Y Hassan siempre le decía que algún día sería una gran personalidad de la literatura, no con estas palabras, pero así se lo decía, que llegaría muy lejos, que sabía leer muy bien y escribir también bastante bien. Una vez afincados en los Estados Unidos, consiguen su vida normal, pero con una diferencia. Aunque son musulmanes, no son los típicos musulmanes al uso, porque vemos casi al final de la historia como Amir reconoce que él no hace el ramadán, bebe alcohol y bueno, no cumple algunos de los preceptos musulmanes que la mayoría de estas personas llevan tan a rajatabla. La verdad es que se adaptó muy bien a los Estados Unidos, pero por ejemplo se casó con una chica no americana. Una persona que en teoría no tendría que haberse casado con él, pero bueno, es muy bonito ver esa vuelta, cómo consiguen estar juntos, que es lo que ellos buscaban y querían. Bueno, pues por el motivo que sea, vemos que Amir tiene que volver a Afganistán y se encuentra con una realidad muy, muy cruel y quizás merecida, en el sentido de que esa traición y esa culpa, como digo, la llevaría por el resto de sus días. Una vez estando allí, se entera de una verdad que, aunque él la sentía como suya propia, no la sabía a ciencia cierta. Y es que en realidad Hassan era mucho más que su amigo, era su hermano. No porque los hubiera amamantado la misma mujer, sino porque eran hermanos biológicos. No voy a entrar en detalles de por qué, ni cómo se enteran, ni si eran de padre o de madre. Eso no lo voy a decir. Pero también se entera de que su hermano tiene un hijo que se ha quedado huérfano. Tampoco voy a entrar en detalles de cómo se queda huérfano y por qué. A raíz de aquí la vida le cambia radicalmente, porque él iba para un tiempo corto prácticamente a hablar de su novela y de su trabajo, y cómo se encuentra con una realidad que después de muchos años le devuelve a lo que él fue desde el principio, una persona sencilla, una persona que escondía algo pero que no sabía exactamente qué. Cómo sentía esa traición no solamente hacia un amigo, sino como hacia un hermano, que luego se enteró de que era su hermano realmente. Y a partir de aquí vemos cómo esa realidad, esa cruda realidad, hace que se empiece a plantear quedarse con el niño, con su sobrino realmente. El problema es todos los inconvenientes, toda la burocracia, toda la política que hay detrás, todo el papeleo que hay detrás. Llega hasta un momento que el niño intenta suicidarse porque también cree que le han traicionado. Un poco es la pescadilla, se muerde la cola. Se siente igual que se sintió su padre en una ocasión, pero por motivos que no voy a desvelar. Al final podemos decir que termina bien la historia. Termina en los Estados Unidos, la que era realmente la casa de Amir, porque estuvo más tiempo en los Estados Unidos que en Afganistán. Y cuando vuelve a su país realmente tiene que salir casi huyendo. Y todo esto que estoy contando realmente ocurre en Pakistán. Y hasta aquí. No pienso contar más, ni os quiero contar más, que os he contado bastante. No sé si lo habéis leído, si no, si lo conocíais, si no lo conocíais, si conocíais al autor,
si es la primera vez que lo escucháis. Y sí que me gustaría que me dejarais en los comentarios, siempre, como os digo, que me encanta ver lo que me dejáis. ¿Qué os ha parecido la novela? Si la leíais, si la habéis leído, si la conocíais, si no la conocíais, si conocéis todas las novelas o casi todas de Khaled Hosseini. Para mí es importante porque me gusta contrastar la información. También deciros que bueno, que la siguiente novela que voy a leer, no sé si la empezaré mañana, probablemente es La chica del tren, de Paula Hawking. Y he escuchado muchas cosas, yo la compré porque había visto solo buenas reseñas, pero luego con el tiempo he empezado a ver no tan buenas reseñas. Pero bueno, me llama mucho la atención y bueno, la empezaré yo creo que mañana, ya os voy contando. ¿Y vosotros qué estáis leyendo? Contadme. Dad a la campanita, suscribiros, dejadme mensajes, dadme un like y nos vemos la semana que viene. Leed mucho y sed felices.